en donde ya las habíamos desarmado y entendimos cada una de las causas. ¿Y ahora qué sigue? Negociación. Negociación para que nos dé paso al cierre, y con esto iniciamos el módulo 7, módulo final del curso de ventas. Negociación, cierre de ventas, postventa, reventa y motivación. Negociación es un tema muy importante. Se dice en la parte de ventas, negociación y cierre de ventas representan poco menos del 7% de todo el proceso de ventas. Pero como son las que facturan, es en las que ponemos más énfasis. Entonces, vamos a entrarle de lleno a qué es la negociación. La negociación es la acción entre dos o más personas que tiene como finalidad ponerse de acuerdo, acercarse de dos puntos de vista para poder dar solución a algo y avanzar en el proceso de ventas, específicamente lograr la compra. Eso es la identidad específica de la negociación. Hace muchos años me lo explicaron de la siguiente manera. Hagan de cuenta que tenemos dos objetivos. Ambos queremos llegar a la parte de la compra, pero tenemos una vía de la cual no nos tenemos que salir. A lo mejor para ciertos aspectos, quiere estar acá, pero nosotros lo que vamos a buscar es llegar a un acuerdo para mantenerlos lo más cerca de la línea verde, que es donde los dos vamos a tener un ganar-ganar, donde vamos a tener beneficios y donde vamos a poder hacer la parte comercial de la compra y de la venta. Entendiendo eso, es bien importante que rompamos un paradigma. ¿Qué paradigma? Se cree que una negociación es como si estuvieras en una batalla y no hay nada más alejado a la realidad. Realmente es más como un baile, como una seducción. Porque si hay perdedores y ganadores, llegan puntos en donde hay puntos de no regreso. Y recuerden, este negocio no es de una sola venta, es de la reventa. Es de hacer la siguiente y la que le sigue y la que le sigue. Y eso no se consigue si solamente tú buscas tus propios intereses y exprimes y tratas mal y maltratas a tu cliente o a tu interlocutor. Hago una pequeña acotación. En este curso de ventas vamos a ver negociación de venta. Hay diferentes tipos de negociación. Vamos a ver negociación de venta. Las cosas cambian cuando tú no eres el vendedor y eres el comprador. La negociación se mira de forma diferente. Esa no es el objetivo del día de hoy. Tampoco cuando tú estás negociando per se una idea, sino cuando estás vendiendo una idea. Es negociación de ventas. Con esa acotación hecha, vámonos de lleno. Dentro de la negociación, el core, lo más importante es entender, así como en las objeciones, que no se trata de una pelea de quién tiene la razón, sino de buscar un mutuo acuerdo. El gran problema que hay de algunos negociadores que son novatos es que están buscando tener la razón, están buscando ganarle. Y hablábamos de dos conceptos el módulo anterior. Hablábamos de no te pelees con el dueño del balón. Y dábamos el ejemplo que cuando nosotros estábamos en la primaria o en el kinder, en la educación básica, donde salíamos al recreo a jugar, había un niño que llevaba su balón. Y no importaba si tú fueras el nuevo Cristiano Ronaldo, si él decía, él no juega, no jugabas. Porque si tus amiguitos querían forzarlo a que tú jugaras, él bastaba que recogiera su balón y dijera, entonces nadie juega. Este mismo principio aplica y con más énfasis en la negociación. No se trata de quién tenga la razón. No se trata de pelearte con la otra persona. No se trata de tú ganar y que ellos pierdan. Hay tipos de negociaciones que están ahí, pero son las
que menos debes de practicar. La segunda filosofía es: no ganes la batalla y pierdas la guerra. Hay muchos vendedores que son novatos, que son inexpertos, que hacen todo: mentir, tratar de manipular, tratar de mostrar a la gente que su interlocutor, el tomador de decisión, no tiene la suficiente conocimiento y pericia. Lo exhiben y no les queda de otra que aceptarlo, pero ese es debut y despedida. Venden esa y no venden nada más. Y este negocio no es de eso. En esta misma línea de ideas hay un concepto que quiero que ustedes aprendan. Se llama Killer Sales, asesinos de ventas. Como ya vimos, es un estado mental en el cual nosotros tenemos que llegar a acuerdos. Y hay ciertas palabras que en el inconsciente contraponen a las personas que están tratando de llegar a un acuerdo. Palabras como el pero, palabras como el por qué, palabras como eso está mal, palabras como eso es incorrecto. Estas 4, cuando tú vas a negociar, de hecho en ventas, tienes que eliminarlas. Tienes que esforzarte a dejar de usarlas. Tome nota. Pero, ¿por qué? Está mal y es incorrecto. Porque cuando tú utilizas cualquiera de esas palabras, lo que le manda la señal al cerebro de tu interlocutor es que estás en una pelea de quién tiene la razón, de quién sabe más, de tú sí y yo no. Y cuando logras o mandas ese mensaje, las cosas se amarran. Entonces, elimínenlas de su vocabulario. Y ustedes deberían de preguntarme: bueno, ¿y si las quito? ¿Cuáles uso? Vamos a darles la respuesta completa. Para el pero, se sustituye por 4 diferentes alternativas. En lugar de decir pero, di por eso. Sin embargo, además, igualmente. Sustituyes esa palabra, tiene la misma identidad, que es: déjame entender más, déjame saber, explícame, pero sin tener la connotación negativa del pero. Esas son para el pero. Ahora, en el por qué, las puedes sustituir por los que son preguntas abiertas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? ¿Qué se lo impide? En lugar de ¿por qué? Cuando tú utilizas y sustituyes el por qué por estas, continúa la conversación y deja que fluya y no se interrumpe. Entonces, háganse ese hábito. Se la repito para que tomen nota. El por qué se sustituye por qué, quién, cuándo, dónde, cómo, qué pasaría si y qué se lo impide. Ahora bien, hay 4 pilares, 4 que sustentan lo que son la negociación. 4 pilares de la negociación. 4 pilares que nos van a dar el ecosistema correcto para que nosotros tengamos una negociación exitosa. El primero es que debes de separar a las personas de los problemas. Traducido, no te lo tomes personal. Una negociación es una actividad ríspida, difícil. Hay algunas negociaciones que el ambiente es pesado porque se están jugando cosas importantes, pero tienes que tener en la cabeza siempre presente el separar personas de problemas. Y cuando tú separas personas de problemas, entiendes que no te lo debes de tomar personal. Es una negociación y funciona en las 2 vías. Tanto tú no te lo tomes personal, como lo que te diga tu interlocutor no lo tomes personal hacia ti. El segundo pilar es que te tienes que enfocar en tus metas. Cuando vas a una negociación, no vas a ver qué pasa. Vas
con unas metas en específico. Yo quiero lograr esto. Yo quiero llegar a... Y te tienes que enfocar en conseguir esas metas, en alcanzar esas metas, en lograr esas metas. Entonces siempre tienes que estar enfocado en tu meta. Sencillito. 3. El pilar número 3. Considera los múltiples intereses que hay en la negociación. Considera los múltiples intereses que hay en la negociación. Tanto tus intereses como los intereses de tu cliente o tu prospecto. Tanto él tiene intereses que quiere lograr como tú tienes intereses. Entonces, uno de los pilares es que no solamente estés pensando en lo tuyo, sino también en lo que él busca, porque recuerda, es un acuerdo. Tienes que llegar a un acuerdo. Y si no consideras los de allá, muchas veces se empantana y no se avanza. Y por eso se pierden las ventas. Ahora, por último, el cuarto pilar. Utiliza los estándares de objetivos. ¿Qué son los estándares de objetivos? Cada uno de nosotros, cuando vamos a una negociación, tenemos objetivos específicos. Hay metas y hay objetivos. Son diferentes. Los objetivos es, no quiero ceder más del 20% en el precio. O quiero vender con un margen de por lo menos el 30%. Ese es mi objetivo. Mi meta es, quiero llevarme el negocio de la forma más rentable. ¿Qué es rentable para ti? Cada quien le pone su definición. Entonces, tienes que utilizar los estándares de objetivos. ¿Qué son los estándares de objetivos? Vamos a ponerles un ejemplo en el caso del precio. Yo puedo decir, mi objetivo es llevarme esta venta con un margen de utilidad del 30%. Pero si con ese margen de utilidad mi precio queda por encima del precio del mercado, no sé, un 20%, ya no estoy utilizando los estándares, porque voy a estar por encima del mercado. Puede ser que si yo le adiciono otras cosas, el precio del mercado ya no sea de referencia. Es válido, pero hay un estándar. Pongamos, si tú tienes un cliente que es corporativo, que es donde pasa más, y ese cliente corporativo tiene unas políticas y te dice, yo para comprarte necesitas darme 30 días de crédito. Ese es un estándar. Y tu objetivo es que te paguen de anticipado, te está saliendo del estándar. Vas a tener que dar algo que sea lo suficientemente valioso como para compensar y eliminar ese requisito, ese estándar. Entonces, por eso cuando vas a una negociación, lo mejor es que tú busques estar dentro de los estándares de objetivos. Da para que tú te salgas, pero tienes que tener en la cabeza que si lo haces, vas a tener que dar algo lo suficientemente valioso como para que compense la ruptura de esos estándares de objetivos. Esos estándares de objetivos van desde el lado del precio o del lado de tu costo. A lo mejor tu estándar es que si tú bajas 10%, se convierte en pérdidas. Y ese es tu estándar. ¿Sabes qué? Yo no puedo vender en pérdidas. Si rompes ese estándar, por mucho que te digan, por mucho que quieras el negocio, no es negocio. Entonces, te tienes que salir de la negociación. Otro es el tema de la tradición. En Latinoamérica pasa mucho. Están muy acostumbrados al regateo y hay veces que lo quieren hacer hasta en niveles altos. Pero el hecho de que sea la tradición y que sea un estándar que para todo piden descuento, no quiere decir que en todo tienes que dar descuento. Tú puedes compensarlo, pero es un estándar. Ya tienes que traerlo en la cabeza que a lo mejor y te lo solicitan. Y por último, otro estándar son requisitos, donde te dicen, yo lo necesito para el 24 y yo me tardo 5 días. Entonces, el estándar es que lo necesito para el 24, o sea, dentro de 2 días. Entonces, yo me voy a tener que ajustar a ese estándar para poder entrar a la negociación. 4 pilares. Separa personas de problemas. 2. Enfócate en tus metas. 3. Considera los múltiples intereses. Y 4.
Utiliza estándares de objetivos. Ok, ahora, ¿cuáles son las características de un negociador exitoso? Nosotros hablamos que esta profesión de ventas no es solamente de actividades, no es solamente de conocimientos, no es solamente de habilidades, es un conjunto de las tres cosas. Haces, sabes, tienes. Entonces tienes que desarrollarlas. Este curso se enfoca a la parte estratégica. 50% es mentalidad, 43% es estrategia y el resto es azar. Entonces, lo que nosotros queremos es ese 43, la estrategia, el conocimiento, cómo funcionan los procedimientos, las técnicas. Entonces, necesitas tomar nota de estas habilidades e identificar si las tienes, palomita. Si no las tienes, tienes que empezar a esforzarte en desarrollarlas. Se las leo. Son 7. La primera, tienes que ser un gran comunicador. Y para ser un gran comunicador tienes que ser un entusiasta. Ya lo platicamos en módulos anteriores. Lo que tú transmites, la gente lo recibe. Si tú no crees, ¿cómo vas a lograr hacer que ellos crean? Entonces tienes que ser un comunicador, gran comunicador. Ahora, énfasis, comunicación, no es hablar. La comunicación son 3 cosas. Dices, lo escuchan, te retroalimentan y tú confirmas lo que te están diciendo. Comunicación es un círculo cerrado. Te lo enseñaron en la primaria. Entonces tienes que ser un gran comunicador. 2, tienes que ser un profesional y ser honesto. Hablamos muchas veces durante este curso que este negocio de las ventas es como un pañuelo, es chiquitito. Tu valor agregado más importante es tu imagen. No debes de permitir que se dañe por corrupción. Si no eres honesto, cuando tú llegues a una negociación, la gente te va a resistir desde el principio y no vas a poder negociar nada. Aunque ellos quieran comprar, van a decir, contigo no. Contigo no porque eres deshonesto. Entonces tienes que ser un profesional. ¿Qué es ser un profesional? Saber cómo funciona, hacerlo, dominarlo, llegar preparado, llegar a tiempo, ser asertivo, todo lo que hemos hablado de ser profesional y ser honesto. La tercera habilidad es ser un observador analítico y ser meticuloso. Observador analítico, ya lo habíamos explicado, es que tú veas, observes, tomes esa información, la analices y la utilices en tu favor. Eso es ser observador analítico. Y meticuloso es que tengas cuidado con las cosas, que seas ordenado, que tengas interés por las cosas pequeñas. Eso es ser meticuloso. Porque cuando estés en una negociación, todo va a llegar en el mismo momento. Vas a tener que interpretar lenguaje corporal. Es importante el qué se dice y el cómo se dice, el para qué se dice, el qué es lo que están buscando. Todo eso lo tienes que hacer en el mismo momento. Todo eso es una habilidad que tienes que desarrollar. 4, persuasivo y convincente. Ya lo dijimos. Persuades con los sentimientos, convences con la razón. En una negociación necesitas las dos. Las dos. No basta que tú lo persuadas, porque en una negociación es un proceso racional. La gente se forza a ser racional. Si tú nada más haces la persuasión, no vas a cerrar el ciclo. Necesitas persuadir y luego darle los elementos para convencerlo. Persuasor, convincente. 5, sociable y respetuoso. Tienes que ser muy sociable. Hablamos cuando fue el desarme de objeciones, un poquito antes en la presentación de ventas, del término de rapport. R-A-P-P-O-R-T. Rapport en francés. Que quiere decir todo ese trabajo que vas a hacer para romper el hielo, para generar empatía, para hacer una exploración, para ajustar tu comunicación al canal del cliente. Todo ese trabajo. Eso va de la mano con ser sociable. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante por qué es tan importante. Y ser respetuoso. En una negociación, te guste o no te guste,
necesitas. Es un requerimiento que respetes los protocolos. Hay protocolos. Yo he visto negociaciones que se caen por gente, falta de experiencia o falta de conocimiento que rompe los protocolos. Entonces, tienes que llevar los protocolos. Ahora, cuando tú estás en una licitación, hay licitaciones que son a sobre cerrado y hay licitaciones que son de propuesta en cuartos separados. Si tú rompes un protocolo, te descalifican y pierdes la venta. Entonces, por eso tienes que ser respetuoso. Sexta, debes de ser firme, flexible y resolutivo. Firme. Tú tienes que tener la seguridad para sostener tus dichos y no aflojar a la primera. Y al mismo tiempo tienes que lograr ser flexible con tal de encontrar un camino. Y resolutivo es que tienes que tener autoridad para tomar decisiones. Eso se llama asumir riesgos. A mí me ha pasado. He ido a negociaciones donde yo no tengo todo el espectro de decisión. Yo no soy el dueño del negocio. Pero cuando estoy ahí, yo entro en mood resolutivo. Soy firme en mis posturas, pero cuando llega un punto puedo ser flexible y resuelvo. Tomo decisiones y ahí hay que absorber riesgos. Y cada quien sabe su alcance. Hay veces que cuando tú no eres el dueño del negocio, no tienes el alcance completo. Si tú eres el dueño del negocio, mira, felicidades, papá, tú eres el nivel más alto que existe. No hay nadie más. Pero si te ha tocado como a mí, que no eres el dueño del negocio y tienes escalones en la cadena alimenticia arriba, tienes que absorber riesgos y después es tu responsabilidad convencerlos, porque tu palabra es lo más importante, tu imagen. Entonces, si tú lo resolviste, tú lo sostienes. Y por último, el séptimo, asertivo y confiado. ¿Qué es asertivo y confiado? Asertivo es decir lo correcto en el momento correcto a la persona correcta. En otras palabras, decirle lo que quiere escuchar a la persona que tienes enfrente en el momento que lo quiere escuchar. Es una habilidad. Una habilidad. Cuando tú tomas toda la información que te está dando y tú analizas y escuchas y descubres por qué te lo dice, se lo regresas. Y le dices lo que quiere escuchar a la persona correcta en el momento correcto. Y la otra es confianza en ti mismo. No hay nada que estropee más rápido una negociación que un vendedor dudativo, temeroso o desesperado. Tienes que dar confianza. Si te ven confiado, cuando te preguntan, oye, ¿tú qué crees? Muchas veces es decidir por el cliente. ¿Tú cómo lo ves? Este es el chido, este es el que tú quieres, este es el que necesitas. ¡Pum! Te ven confiado y se hace el negocio, se estrechan las manos, vámonos todos felices, todos contentos. 7 habilidades. Vámonos con el primer secreto. Primero. Hay un dicho muy conocido en las negociaciones que dice, antes de hacer una negociación, primero haz un amigo. Antes de hacer una negociación, primero haz un amigo. Los que estuvieron en los módulos anteriores lo entienden perfectamente. Nosotros ya vimos, ya interiorizamos, ya entendimos que una persona solamente compra lo que conoce, lo que le gusta y en lo que confía. Y no hay una confianza más grande que la que depositas en un amigo. Como el negocio de la negociación, vaya la redundancia, es un tema de generar acuerdos, se necesita primero tender puentes de amistad. Y es mucho más fácil si estás negociando con un amigo, porque el instinto humano se va a abrir, se va a mostrar vulnerable para encontrar el ganar mejor, lo que más les beneficie. Entonces tú tienes que buscar hacerte un amigo. ¿Por qué? Porque se trata de lograr la voluntad de alcanzar un acuerdo. Voluntad de alcanzar un acuerdo de la otra parte y de tu parte. Y cuando
cimentas desde la amistad, es mucho más fácil. Ahora, ¿dónde está el secreto? Facilito, en la vieja escuela. Antes, una de las actividades que se enseñaban y que se promovían muchísimo era el comer, pasear, pecar. Comer eran los desayunos, comidas o cenas de negocios. Era poder generar esa especie de amistad, de entendimiento. Se dice en ventas, nunca niegues compartir el pan y la sal, porque para mucha gente es una ofensa muy grande. Entonces tienes que estar dispuesto. Ahora, acotación, no se trata de estar comprando gente con comida, porque hay muchos clientes que ya te sangraron y te dicen, invítame a comer. No, espérame, no manches, ¿no? Que te invite a comer tu vieja. Yo soy tu proveedor. Si quieres que vayamos a comer juntos, unas las pago yo, otras las pagas tú. No es tu obligación. No sean tontos, no se dejen extorsionar, porque si no, no es tu cliente, es tu proxeneta. Lo mismo pasaba con el pasear. El comer eran esas comidas. El pasear era cuando te daban una orden de compra y en retribución al comprador o en retribución al cliente le pagabas el paseo. Era muy común cuando estabas en corporativos de alto nivel, a mí me tocó, que luego de repente hacías la reunión de ventas de final de año en Cancún, en Acapulco, en Vallarta. Y básicamente lo que hacías era llevarlos a pasear. Que comieran lo que quisieran, que conocieran lo que fuera. De hecho, les decías, trae a tu esposa para que pasearan. Y ahí está el secreto. Cuando los llevabas a pasear, lo importante es que llevaran a su esposa. Y tu objetivo como vendedor era agasajar a su mujer lo que quisiera, a donde quisiera ir. ¿Por qué? Porque en el momento de negociar nuevos metas, nuevas compras, nuevos proyectos, le ponías a la mujer al lado. Y cuando él se quería resistir, la esposa le decía, ándale mi amor, pues cómprales, son bien buena gente. Pasear. Y por último, el pecar. ¿Qué era el pecar? Te lo llevabas a tomar por cuenta de la empresa, te lo llevabas con las prostitutas y te convertías en su cómplice. A mí nunca me gustó eso. ¿Por qué? Porque era rayar la línea de la manipulación. Y cuando tú hacías eso, después no tenías la autoridad moral para ver a los ojos a la esposa, ver a los ojos a los niños. Pero era una práctica, no hay que negarlo. Una práctica bien común que hasta el día de hoy existe. Ahora, gracias a Dios hay mejores formas. Y ya eso se está extinguiendo. Y ahora con la pandemia mucho más. Pero ¿qué pasa? Para tú poder salir de ese círculo vicioso, tienes que ser un vendedor profesional, papá. Si lo único que sabes es pagar alcohol, bajar el precio y acceder a todos sus caprichos, nunca vas a salir de ahí. Si no quieres esforzarte en aprender nuevas técnicas, nuevas maneras, si no quieres hacer el trabajo del proceso de ventas, síguele pagando la comida. Síguete gastando el poco margen que te dejó en apapachar al cliente con la idea de que te va a dar más órdenes de compra. Y espérate, va a llegar otro proveedor con un mejor precio que tú y te van a agarrar y irá, ¡pum!, una patada en el trasero. Lo he visto infinidad de veces. Entonces, la razón de que estés aquí es que puedas salir de ese círculo vicioso. Comer, pasear, pecar. Ahora bien, secreto es que antes de hacer una negociación, hagas un amigo. ¿Para qué? Para que consigas la voluntad de alcanzar un acuerdo. Ahora, vámonos a la materia. Tipos de negociación. Hay 3 tipos de negociación generales y cada uno de los tipos está alineada a los tipos de ventas. Recuerden, tenemos 3 tipos de ventas generales: venta transaccional, venta relacional y venta compleja. Venta transaccional
Son artículos de 1 a 100 dólares. El tomador de decisión es uno. Lo decide en minutos, máximo horas. Para él es un gasto, algo que trae en la bolsa. Y muchas veces es un gusto, un deseo nada más. No va a solucionar gran cosa con eso. Él lo compra y no se detiene a pensar lo que está comprando. Esa es la transaccional. El B2C, Business to Customer, negocio a cliente, transaccional. Lo que hacen, lo que yo les digo con mucho cariño, los vendedores de banqueta. Muy loable su función. Vendedorcito de banqueta, ¿qué necesita saber? Nada. Casi el cliente llega y les compra solos. Ellos nada más tienen que mostrar y chacanear. Y ya, solamente, ¿no? Muchas veces ni siquiera saben cuál es el producto. Nada más le dice, lléveselo, güerita. Y ya, es más que suficiente. Lo hable porque se necesita. No todos pueden ser vendedores profesionales. Porque si todos son vendedores profesionales, nos pagarían una miseria a los que sí sabemos. Entonces, qué bueno que hay, y que hay un montón de esos, que siga habiendo muchos de esos. Entonces, la negociación que se hace en ese tipo de ventas se llama negociación inmediata. No se piensa, el vendedor no quiere hacer una relación con su cliente. Él agarra y lo que le interesa es el ganar. Todo de mi lado, yo gano, aunque tú pierdas. Una transacción y rapidito porque si no me estorbas. Negociación inmediata, ahí. Cosas sencillas, vámonos. Segunda, negociación progresiva. Esa negociación es la que se aplica en las ventas relacionales. Esas ventas que ya son de 100 dólares a 10,000 dólares, que vendes predominantemente a una pyme, ya es una empresa donde muchas veces ya te encuentras a un comprador o le vendes al dueño que está acostumbrado a comprar y que ya sabe más. Ahí ya no sirven tanto las palabras para vender, los sesgos cognitivos que ahora les encanta en el online. Ahí ya no, llegas con un comprador profesional y el que le digas gratis, ya te va a decir, sí, ajá, yo lo quiero a tal precio. Entonces ahí ya tienes que generar una relación. Son ventas que se cuajan en semanas o meses, donde ya no es un gasto nada más, es una inversión para la empresa. Entonces, ahí lo que tú tienes que hacer es una relación. Por eso es que es una negociación progresiva. Normalmente no la terminas en una sentada. Vas negociando poco a poco hasta llegar a la última negociación donde ya cierras el negocio, donde ya puliste tiempo antes varios aspectos, ya presentaste tu oferta, ya a lo mejor hiciste un ajuste y ya vas a hacer la negociación final para darle paso al cierre. Esa es una negociación progresiva. Y por último, la negociación que se utiliza en la venta compleja es la combinación de estas dos primeras. Se llama una negociación situacional, donde en algunos momentos vas a tener que hacer una negociación progresiva y en otros momentos tienes que hacer una negociación inmediata. ¿Cuándo haces una negociación inmediata? Cuando son aspectos que no tienen tanto interés o tanta relevancia, pero necesitan negociarse porque no los pudiste ignorar ni los pudiste desarmar, sino tienes que negociar. Entonces ahí haces una negociación inmediata, el chiste es que tú trates de ganar y ya te vas a la negociación progresiva de lo que sí interesa. 3. Inmediata, progresiva, situacional. Transaccional, relacional, compleja. Ahora bien, esas son las negociaciones de forma general, pero hay una ramificación de tipo de negociación según su contexto. Son 6 las principales. Estas son más para conocimiento general de ustedes. Casi en la actualidad se ejercen solamente 2, pero hay muchos burros que siguen ejerciendo las otras que no sirven, pero por eso es bueno que ustedes las conozcan, para que no caigan en esos errores. La primera es la negociación competitiva. ¿Qué es la negociación competitiva? Era el vendedor agresivo que iba a la negociación y él decía yo voy a ganar, incomodaba al cliente y el chiste era que él ganara y el cliente perdía. Un ejemplo claro de ese tipo de negociación es Donald Trump. Donald Trump en sus libros te lo dice. Lo primero que tienes que hacer es incomodar al cliente.
negociar desde una posición de fuerza, presionarlo, exprimirlo, llevarlo al límite para que tú ganes. Esa negociación ya al día de hoy en la parte comercial no sirve porque ganas una sola vez y la siguiente no la ganas, a excepción que tú seas el líder del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si no lo compran contigo, no lo pueden comprar en ningún otro lado más. Pero seamos honestos, de esos, yo creo que con los dedos de una mano son contados. O sea, realmente no es la constante. Casi siempre tú vas a tener competencia, no vas a poder estar en esa posición donde si no es conmigo, no es con nadie. La segunda es el tipo de negociación acomodativa. En el tipo de negociación acomodativa es la que muchas veces ejercían o ejercen los vendedores novatos, donde realmente a ellos lo que les interesa es cerrar el negocio y no importa cuánto pierdan. Entonces se van acomodando, son flexibles, ceden en todo lo que pide el cliente con tal de traer la orden de compra rápido. Cuando un vendedor está desesperado, muchas veces entra en este mood de acomodativo. Ahora, esta sí se sigue ejerciendo, pero con una sola misión. ¿Cuál? Cuando quiero entrar con un cliente nuevo. Hay veces que tienes un cliente que tú tienes muchas ganas de entrar con él porque tiene mucho potencial, porque sabes que en un futuro cercano